Mi hermano, buenas noches. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Nuestro querido Padre que está en el cielo, hemos venido en esta noche una vez más a este lugar para pedir su bendición al abrir su palabra y estudiarla. Queremos pedirte, Señor, que a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, tú, Señor, nos dirijas para el entendimiento de esta poderosa palabra. Bendiga a esta congregación, prepara cada mente para recibir el mensaje que se va a estudiar en esta noche. Que tus ángeles poderosos nos guarden, nos cuiden y abra nuestra mente a la influencia celestial. Todo esto lo agradecemos, todo lo pedimos en el nombre y en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. San Mateo, el capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Hermanos, a esto hay que ponerle mucha atención. Si hay un tema cuidadoso de esta semana, es el tema del día de hoy. San Mateo capítulo 16 y el versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten la pregunta: ¿el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tengan la bondad, hermanos, y coloquen atención aquí. Noten la pregunta que el Señor Jesús le hace a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Parece que como que él hace la pregunta con doble sentido. Muestre a ver cómo me ven estos. ¿Me verán solo como Hijo de Hombre? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay dos hijos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero Pedro dice: Señor, tú eres más que solo Hijo de Hombre. Tú eres el Hijo de ¿quién? El Hijo del Dios viviente. O sea, el Señor Jesús quiere ver si lo reconocen solo como Hijo de Hombre, simplemente humano, o si lo ven como algo más allá. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Señor, tú no eres solamente Hijo de Hombre, tú eres más que Hijo de Hombre, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pedro cuando le dice al Señor Jesucristo: tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? ¿Recuerdan, hermanos, qué es lo que quiere decir Pedro aquí? ¿O se les olvidó? Parece que se les olvidó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro con eso? Tú eres igual ¿a quién? A Dios.
Por eso en Juan 5, 16 al 18 lo querían apedrear, porque dijo: mi Padre hasta ahora trabaja haciéndose igual a Dios, dice allá. Y la Biblia dice en Filipenses 2, verso 6, que Cristo como Dios era igual a Dios. O sea que lo que Pedro le está diciendo al Señor Jesucristo cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo en realidad: tú eres igual a Dios. Con razón que en el verso 17, léanlo, le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú acabas de declarar, de que yo soy hijo de Dios, es decir, que yo soy igual a Dios, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, cualquiera no veía que Cristo era, ¿qué, hermanos? Cualquiera no veía eso a primera vista, que Cristo era hijo de Dios. No, solamente, simplemente, ¿qué veían? ¿Qué veían? Un hombre común, un hombre normal. Se necesitaba el discernimiento del Padre Celestial para que la gente viera en el Señor Jesucristo el Hijo de Dios. Este misterio, y ahí es donde me voy a detener esta noche, porque es un tremendo misterio, de el Hijo de Dios combinado con el Hijo del Hombre. Tremendo misterio ese. Hijo de Dios combinado con Hijo de Hombre. ¿Cómo es eso? Acuérdese que en el principio era el Verbo. Desde la eternidad era el Verbo. El Verbo era con Dios, o sea, con el Padre. Y el Verbo era con el Padre, con Dios, pero el Verbo también era, ¿qué cosa? Era Dios. Como Dios, Cristo, como Dios, existía desde la eternidad. Pero aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo fue hecho carne. Yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba, yo me figuraba, yo no entendía, yo creía que era que Dios se había convertido en carne. Aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo era Dios, y el Verbo que era Dios fue hecho carne. Entonces yo pensé que era que lo divino había descendido, convertido en carne. Hasta que un día leí una serie de citas que las voy a compartir con ustedes, y tengo varias. De pronto alguien dirá: pero ¿para qué leer tantas citas si prácticamente dice lo mismo? Yo lo hago, hermanos, para cuidarme de salud. Es decir, para que quede bien claro lo que quiero dejar en claro. Y les voy a leer algo que la sierva del Señor dice aquí. Por ejemplo, en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, la página 147. Oigan lo que dice la sierva del Señor. Coloquen bien atención. Lo voy a leer con mucho cuidado. Coloquen atención. La deidad no se hizo humana. Me hacen favor y me repiten eso, a ver si lo entendieron. La deidad no, repitan, no. La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cuando el Verbo se hizo carne, no fue que lo divino se transformó en carne. No. Es que lo divino se combinó ¿con qué? Con humano.
¿Cómo así, hermano? O sea que cuando el verbo se hizo carne, era Dios, era el verbo Dios ahí. Sí, Señor. Pero ahora combinado con la naturaleza humana, con carne. Sí, Señor. No fue que se convirtió de una sustancia a otra, de divino a carne. No. Oiga, pero eso sí está bien raro. ¿Sabe que sí? Por algo será misterio. Por algo será misterio. Otra cita. Comentario bíblico adventista del séptimo día. Tomo 5, página 1088. Escrito en una carta en 1804. Escuchen esta cita. La voy a leer con mucho cuidado para mis hermanos. Si yo la entendí, me imagino que usted también la entenderá. Oigan lo que dice aquí. Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. ¿Entendieron lo que leí? ¿Entendieron lo que leí? Vuelvo y leo. Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas, ¿cuáles? La divina, que existía ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Las dos naturalezas, la divina, que es eterna, y la humana, que existió ¿desde cuándo? Hermanos, concéntrense aquí, porque si está en otra cosa, no va a entender esto. Aquí uno viene a la iglesia es a poner aquí atención, 100%, no a otra cosa. Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María. ¿Cómo se llamaba el Hijo de María? Jesús. Por la naturaleza divina del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? El verbo. El verbo. Aquí dice, fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María por la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas fueron combinadas misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. O sea, cuando la gente veía al Señor Jesús caminando por ahí, ¿qué había ahí? ¿Qué había ahí? Ahí estaba el Hijo de Dios. Pero no se veía, porque estaba ¿qué? Cubierta bajo el manto humano del Hijo de María, o sea, Jesús. Hermano, entonces no es correcto decir que María es la madre de Dios. No. Porque María es la madre de Jesús, humano, no de Dios. Porque como Dios, Él es eterno. En el principio era el verbo. Estará en el principio con Dios. María dio a luz al hombre humano, a Jesús. No dio a luz a Dios, porque Dios es eterno. Y Dios no puede tener madre. Sigo leyendo. Otra cita. Comentario bíblico adventista séptimo día, tomo 5, página 1102. Cita escrita originalmente en la Revien and Herald, 29 de octubre de 1895. Mire lo que dice la sierva de Dios. Y yo tengo un complejo grave, hermanos, gravísimo. Y el complejo grave que yo tengo es que le creo 100% a la Biblia y le creo 100% al espíritu de profecía. Eso para mí está. Así algunos digan que Elena de White diabólica, que Elena de White satánica, algún día tendrán que rendir cuenta por eso. Y especialmente sin haber estudiado sus escritos ni su vida. Antes de usted decir que Elena de White es diabólica
o alguien decir eso, primero debería por lo menos leerse un par de libros de ella. Porque la sabiduría de esta mujer es una sabiduría celestial. Dios la escogió, Dios la dirigió para ser la luz menor y ayudarnos a entender la Biblia, la luz mayor. Yo leo estas citas para auxiliarme, para confirmar lo que estoy diciendo, mas no para enseñar lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo lo uso en la Biblia, pero con esto me confirmo. Dice la sierva del Señor, en la cita ya nombrada, Comentario Bíblico Adventista, dice: Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad. Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad, sino que revistió su divinidad con humanidad. Es decir, una y otra vez confirma que en él estaban las dos naturalezas. Dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, página 478. Oiga lo que dice: en Cristo estaban unidas la divinidad y la humanidad. La divinidad no se degradó hasta la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar. Hermano, o sea que cuando el Señor estuvo en la tierra, en él estaban unidas dos naturalezas. Sí, Señor. Divina, humana. Sí, Señor. Pero resaltaba la humana. Sí, Señor. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio, hasta que se grave, hasta que se vuelva una segunda naturaleza en nosotros. Que quede bien claro. Otra cita dice, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1102, dice: Cristo no podría haber venido a la tierra con la gloria que tenía en los atrios celestiales. ¿Qué pasa si el Señor hubiese aparecido con su gloria celestial en esta tierra? ¿Qué hubiera pasado? Esto queda convertido en un chicharrón, hermanos. Quemado todo esto. Dice, Cristo no podría haber venido a la tierra con la gloria que tenía en los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado el espectáculo. Él veló su divinidad con la vestidura de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando el Señor Jesús andaba de un lado al otro, ¿era plenamente Dios? ¿O era un pedazo de Dios? Cuando Cristo vino al mundo, ¿dónde dejó su divinidad? ¿Dónde la dejó? En ningún lado. ¿Dónde estaba? Estaba en él. No se veía, pero ahí estaba. ¿Qué? A ver, hermanos, no sé por qué están permitiendo niños caminando por ahí. No debe haber criaturas caminando por ahí. Ya deberían saber eso. Yo tengo una cita por ahí que voy a leer, Dios mediante, el sábado. Siempre la leo los sábados, pero según veo me va a tocar leerla cada noche antes de la conferencia. Precisamente de la sierva del Señor. Niños que no deben estar corriendo por el edificio, por los pasillos, dice la sierva de Dios. Son consejos que hay que atender de Dios. Consejos. Escuchen bien. Escuchen bien. Voy a leer otra cita y les voy a colocar una ilustración. Les voy a colocar una ilustración para que me entiendan mejor. Miren lo que dice aquí. Aunque la gloria divina de Cristo
estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana. Sin embargo, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. O sea que seguía siendo Dios tanto en la tierra como lo era en el cielo. Solo que en la tierra estaba velada su divinidad por la humanidad. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo. Y oigan lo que voy a leer aquí. Lo que voy a leer aquí me parece increíble. Lo que voy a leer aquí me parece increíble. Eran estrecha e inseparablemente una en Cristo. Y sin embargo, tenían una individualidad diferente. ¿Qué tenía la divinidad? ¿Qué tenía la divinidad? Su individualidad. ¿Qué tenía la humanidad? Su individualidad. Aunque en Cristo estaban unidas las dos naturalezas, sin embargo, cada una mantenía su propia ¿qué? Individualidad. Hermanos, ahí es donde yo entiendo cuando hay hermanos que le preguntan a uno: oiga, hermano, me dicen esto, un ejemplo. Me dicen: escuchen, pero si Jesús era Dios, ¿por qué dijo del día y la hora nadie sabe, el día de su venida? Ni los ángeles, ni aún el Hijo, dice Marcos 13:32. Si Él era Dios, ¿cómo no iba a saber el día de su venida? ¿Sabe lo que yo entiendo ahí? Que si la humanidad tenía su propia individualidad, entonces a veces Él hablaba como hombre. Cuando Lázaro murió y viene, pregunta: ¿dónde la habéis puesto? O cuando pregunta: ¿cuántos panes tenéis y cuántos peces? Se supone que si es Dios debería saber, pero lo que entiendo es que Él está hablando ahí como ¿qué? Como hombre. Pero también a veces habló como Dios. Y ahora les voy a dar una prueba reina que habló como Dios. Pero recordemos alguna. ¿Sabe que cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Él se quedó allá donde estaba? Y a los 2 días les dijo a los apóstoles: vamos otra vez a Betania porque nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Le dijeron: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús hablaba de la muerte de Lázaro y les dijo: Lázaro ha muerto. Y uno dice: ¿cómo sabía él? Si no estaba ya, no le había llegado ningún mensaje, ¿cómo sabía él que Lázaro había muerto? A veces dice la Biblia: pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. Marcos 2, 1 al 12. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Juan 2, 23 al 25 dice que Él no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Si en Cristo está la divinidad, si en Cristo está la humanidad y cada una mantiene su propia individualidad, Él podía hablar como hombre, podía hablar como Dios. Porque el Padre mayor es que yo, Juan 10:30. Estará hablando como hombre, no como Dios, porque como Dios Él es igual al Padre. ¿Estamos entendiendo o no? No puedo hacer yo de mí mismo nada. Según lo que veo del Padre, eso hago. Tiene que estar hablando como hombre, porque como Dios es igual al Padre.
la cita termina diciendo: y aunque eran estrecha e inseparablemente una en Cristo, las dos naturalezas, sin embargo, tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. O sea que Cristo era Dios completico en la tierra. Hermanos, totalmente. Totalmente. Oiga, qué interesante eso. ¿Saben? Les voy a colocar una ilustración para, hermanos, me gustaría que pusieran bien atención a esto. La sierva del Señor dice en mensajes para los jóvenes que uno de la iglesia no debería, dice irreverencia, ¿no? Dice, hasta mirar la Biblia. Cuando el predicador está predicando, dice ella, si alguien está mirando la Biblia, eso es un acto de irreverencia, dice así. Mientras no leamos, procure colocar atención a esto. Cualquier cosita esta nos puede servir. Ustedes han visto cuando los que construyen casas, edificios, toman el cemento y lo mezclan con la arena. Cuando usted mezcla el cemento con arena, le voy a hacer una pregunta. Por el hecho de combinar, de mezclar cemento con arena, ¿el cemento se vuelve arena? ¿Cierto que el cemento guarda su naturaleza personal? Digo, propia. ¿Guarda su naturaleza propia? Ahora, ¿la arena se vuelve cemento? No. Mantiene cada una su propia naturaleza. El cemento es cemento, el cemento no se vuelve arena. La arena es arena, la arena no se vuelve cemento. Pero quedan bien, ¿qué cosa? Combinados. Yo hago la pregunta, ahora vaya a separarlos. Ahora vaya a separar el cemento de la arena, a ver si se puede. Ya no se puede. Pero el cemento no se vuelve arena, la arena no se vuelve cemento. El Hijo de Dios no se volvió carne. La carne no se volvió Dios. La naturaleza divina se combinó, se mezcló con la naturaleza humana, así como el cemento se mezcla con la arena. Pero ni lo divino se volvió humano, como el cemento no se vuelve arena, ni lo humano se volvió divino, como la arena no se volvió cemento. Quedaron estrechamente ligadas. Pero lo divino era divino, lo humano era humano. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo? Yo digo, ojalá que estemos entendiendo. Porque si no, grave. Pero ya debiéramos como ser capaces de entender esto. Porque esto es para el pueblo de Dios, hermanos. Esto es para el pueblo de Dios. La sierva del Señor dice que cuando se escudriñan los grandes temas de la Biblia, la mente se ensancha. Si se consideran temas baratos, la mente se empequeñece. ¿Esto se puede entender? Sí. ¿Hay que llevarlo con cuidado? Claro, pero lo podemos entender. Voy a leer un texto de Filipenses y después voy a leer el comentario de la sierva del Señor. Filipenses 2, 5 al 7. Tenga la bondad, hermano, abra su Biblia en el libro de Filipenses, el capítulo 2. Y vamos a leer los versos 5 al 7 y luego voy a leer el comentario de la sierva del Señor. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, o sea, tenía la misma forma de Dios, como divino era forma de Dios, no estimó el ser que, hermanos, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse. Me coloque atención aquí. Este texto dice que Cristo era igual como Dios, era igual. En el griego es isos. ¿Se acuerdan del triángulo isósceles? Tres lados iguales. ¿Se acuerdan de la temperatura isotérmica? De igual temperatura, isos igual. De ahí viene la expresión isos del griego igual isos. Aquí dice: no estimó el ser isos, igual a Dios. Pero ahora lea el 7. Lea el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga, tremendo esa equinosis. De forma de Dios pasó a ¿qué? A forma de siervo. Tremendo. Y mire cómo termina diciendo el 7. Hecho semejante a los hombres. Me coloque atención aquí, hermanos. En el verso 6 era igual a Dios. En el verso 7 era semejante, no igual, semejante a los hombres. Y la palabra griega para semejante es homoioma, que quiere decir que es semejante, no igual. En el griego isos igual, homoioma semejante, pero no igual. Después de haber leído que como Dios era igual a Dios, que como hombre era semejante a los hombres, mire el comentario de la sierva de Dios, página 1101, comentario adventista del séptimo día, tomo 5. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. El apóstol nos presenta aquí las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso dice Hebreos 1:3. Ahora la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente tomó la naturaleza humana, voluntariamente. Fue un acto suyo, él decidió hacerlo, y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Hermanos, cuando leo esto me llama la atención algo. Si Salomón, cuando edificó el templo y lo dedicó a Dios, en Primera de Reyes 8, parte de la oración de Salomón fue esto: si bien los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, nombró 3 cielos porque hay 3 cielos, cuánto menos esta casa que yo he edificado a tu nombre. Y uno dice, si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, dice ahí. Si un templo, menos. ¿Cómo hizo el Señor Jesús para lograr mantener esa divinidad dentro de un cuerpito humano? Con razón que como 13 veces el deseo de toda la gente dice, la divinidad fulguraba a través de la humanidad.
Lo han leído, ¿cierto? Lo han leído. Hermanos, al Señor Jesús a veces le quedaba grande controlar su ¿qué? Su divinidad. Es increíble eso. Hay una cita aquí de la sierva de Dios que dice lo siguiente: hubo ocasiones, está en el comentario bíblico adventista, tomo 5 páginas. A ver, atención aquí, concentraditos aquí, oigan esto. Hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. O sea, hubo ocasiones en que la gente captó en el Señor Jesús ¿qué? Algo divino. La divinidad fulguró a través de la humanidad. Y oigan lo que dice aquí, oigan lo que dice la sierva de Dios. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. O sea, cuando fulguraba esa divinidad, era demasiado intensa para que el Señor Jesús la lograra ¿qué? Controlar. La divinidad. Hago la pregunta: ¿estamos entendiendo hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Dos naturalezas combinadas, divina, humana, misteriosamente. La divina no es humana, la humana no es divina. Las dos se combinan en el hombre Cristo Jesús. La divina mantiene su individualidad, la humana mantiene su individualidad. Y sin embargo las dos se hicieron una en Cristo Jesús. Interesante eso. Les voy a hacer una pregunta. Un hermano me dijo: es que cuando usted dice les voy a hacer una pregunta, hermano, ya uno dice, ¿con qué irá a salir? Póngale bien cuidado a la pregunta. Es que a veces se contesta mal porque no se entiende la pregunta. Les voy a hacer la pregunta. El Señor Jesucristo, o mejor, el Señor Jesús, ¿alguna vez fue adorado? O la voy a hacer de otra manera. El Señor Jesús, aquí de acuerdo a la respuesta voy a mirar si hemos o no hemos entendido. El Señor Jesús podía ser adorado. A la 1, a las 2 y a las 3. Pregunta. Otra pregunta. ¿El Señor Jesús era Dios? No han entendido ni. Parece que perdí todo el tiempo el martes en la noche. El Señor Jesús, la naturaleza humana, ¿era Dios? ¿O Dios era la naturaleza divina que estaba bajo el manto humano llamado Jesús? ¿Cómo entienden? Les voy a pedir el favor que se agarren de la banca. Y el más fortacho ayude a sostener al más débil, pero no me suelten, porque les voy a leer una cita. Yo decía esto. Saben que mi esposa una vez íbamos de Tunja a Duitama 9:30, 10 de la noche. Estaba en conferencias en la ciudad de Tunja. Iba para mi casa donde vivo en Duitama. Y mi esposa me toma las manos en el bus y me dice:
Cuando tú das este tema, yo tiemblo, me da miedo, porque yo sé lo que tú quieres decir, me dice ella, pero me da miedo cuando tú dices eso. Bueno, yo decía esto, pero una vez en Bucaramanga, en un ciclo de conferencias, tomé prestado el tomo bíblico número 5, comentario bíblico, y me puse a leer Juan, los comentarios de la sierva de Dios, y fue mucho material que encontré ahí. Entre ese material encontré esta cita en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5, página 1104. Y lo voy a leer, pero necesito que se agarren bien de la banca. Porque cuando yo leí eso dije, amén. Esto es lo que yo venía diciendo, pero no había encontrado un soporte tan fuerte como este. Mire lo que dice la sierva de Dios. Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5, página 1104. Miren lo que dice la sierva de Dios. El hombre Cristo Jesús, repitan eso. El hombre, está hablando del hombre. El hombre Cristo Jesús no. Repitan, ¿a ver si entendieron? No sea que hayan entendido mal, han entendido sí. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Entonces yo hago la pregunta: si el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, entonces ¿qué era el Señor Todopoderoso? Entonces ¿qué era? ¿Quién era? Era el verbo que estaba ahí, combinado con el hombre. El hombre no es Dios. El verbo que se hizo carne es Dios. O sea, como que no sabemos discernir bien eso. ¿Sabe qué hacen algunos? Pero ponernos a matar la cabeza ahí con eso. Dejar así tanto misterio. Otros dicen, pero ¿es necesario entender eso para salvarse? Yo no sé si será necesario entenderlo para salvarse, pero si esto está escrito en la Biblia y la sierva del Señor lo clarifica, por algo estará escrito, hermanos. La verdad es que una vez es como que se resigna, como que se conforma y ay, con eso ya, ¿para qué matarse la vida? Tanto misterio. Dice la sierva del Señor, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, el deseo de todas las gentes, la página 448, miren lo que dice, coloquen bien atención, agárrense de la silla. Deseo de todas las gentes, página 448, oiga lo que dice. Como miembro de la familia humana, ¿qué hermanos? ¿Qué leí? Como miembro de la familia humana, Cristo era mortal. Y si es mortal, no será Dios. Porque Dios ni nace ni muere. Y Jesús nació y Jesús va ¿a qué? A morir. Que lo divino se combina con lo humano es otra cosa, pero lo humano no es divino. Como miembro de la familia humana, Cristo era mortal, pero como Dios era la fuente de la vida para el mundo. En su persona divina, o sea, como Dios, habría podido resistir siempre los avances de la muerte. Entonces hago la pregunta: el Señor Jesús, el hombre
Cristo Jesús, que no era el Dios Todopoderoso, pregunta, ¿podía ser adorado? No. Pero los evangelios dicen que lo adoraron. ¿Se acuerdan cuando Pedro salió y caminó sobre el agua y volteó a mirar a los otros? ¿Y qué le pasó? Se hundió. Y el Señor Jesús lo sacó. Subieron ambos a la barca. ¿Sabe lo que dice Mateo 14, 33, 34? ¿Sabe qué dice? Y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Ah, hermano, allí dice que le adoraron. Sí. Pero espere un momentico. Ahí dice, le adoraron, pero no termina la frase ahí. Le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir hijo de Dios? Igual a Dios. O sea, no están adorando al hombre, están adorando al Dios, que en ese momento se le revela que ese hombre es más que hombre. Y adoran al Dios que está ahí, adoran al Verbo, adoran al Hijo de Dios, mas no al hombre Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús en San Juan 9 hizo lodo con saliva y le untó los ojitos a un ciego? ¿Sí se acuerdan? Y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé y el cieguito vio. Y cuando vino, Jesús se había ido. Un tiempo después, el Señor lo encontró y le hizo la siguiente pregunta. El Señor se lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga eso. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido cieguito, ¿qué le dijo? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Dice Juan 9, 35 al 38. ¿Y qué le dijo Jesús? Le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Sabe qué hizo el cieguito? Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Pregunta, ¿le adoró como hijo de hombre o le adoró como hijo de Dios? Lo adoró como hijo de Dios. ¿Por qué los reyes que vinieron al comienzo del ministerio del Señor del Oriente, cuando vieron al niño, lo adoraron? ¿Por qué? Porque se les reveló que ese era Dios en la carne humana. No adoraron al niño como hombre, adoraron al Dios eterno que estaba ahí bajo ese manto humano. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos estamos entendiendo? Ah, bueno, qué interesante eso. Por eso es que leo esto. Ahora voy a hacer una pregunta. Entonces en el Señor Jesús se unieron dos naturalezas. Sí, Señor. La divina y la humana. Sí, Señor. La divina era divina. Sí, Señor. La humana era humana. Sí, Señor. La divina no se convirtió en humana. No, Señor. La humana no se convirtió en divina. No, Señor. Ahí estaba Dios. Sí, Señor. Combinado con Jesús, hombre. Sí, Señor. El Verbo, ese Dios ahí, era el Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Jesús, hombre, no era el Dios Todopoderoso. No, Señor. Ahí está el Eterno. Sí, Señor. Combinado con lo mortal. Sí, Señor. Las dos naturalezas ahí combinadas. Pregunta. Entonces, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que murió? Tuvo que haber muerto lo humano. Entonces, cuando el Señor Jesús murió, lo divino, ¿qué se hizo?
¿Para dónde se fue? Si volvemos a usar la ilustración del cemento y la arena, ya es imposible separarse. El deseado de todas las gentes, la página 17, dice que Cristo queda ligado con nosotros por las edades de la eternidad. Voy a leer aquí unas citas de la sierva del Señor. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1088. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Luego dice, bueno, esto lo escribió en 1898. Instructor para de los jóvenes, Jurz Instructor, 4 de agosto de 1898. Escuchen lo que escribió. La humanidad murió, la divinidad no murió. Otra cita. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. La divinidad no desapareció. Bueno, si el Señor Jesús murió, la humanidad murió, el hombre mortal, que no era el Dios todopoderoso, murió. Entonces, ¿en dónde quedó la divinidad? Nos vamos a ir a leer un texto que dice 3 cosas y dice 2 cosas. Y lo vamos a leer y después les voy a hacer una pregunta. Vaya, otra pregunta. Vamos a Juan 10. Quiero leer bien ese texto con ustedes y después lo analizamos con lo que dice la amada sierva del Señor. Juan capítulo 10. Lea bien conmigo, lea bien despacio, bien claro allá, poniéndole mucho cuidado. En Juan 10 y el verso 17, el Señor Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Bueno, eso dice una vez, pongo mi vida, para volverla a tomar. Eso dice una vez. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso dice por segunda vez, pongo mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, dice por tercera vez. Tengo poder para volverla a tomar, dice por segunda vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Colóquenme atención aquí. 3 veces, hermanos, colóquenme atención aquí. 3 veces el Señor Jesús dijo: pongo mi vida. 2 veces dijo: para volverla a tomar. Les voy a hacer la pregunta. Ahí el Señor está hablando como humano o está hablando como divino, o está hablando de las 2 maneras. 3 veces dice: pongo mi vida. ¿A qué se refiere? A su muerte. Entonces tiene que hablar como humano, porque como humano es que va a morir. Para volverla a tomar, tiene que estar hablando como Dios. Interesante eso. Ahora, les voy a comprobar con el espíritu de profecía si es verdad o no es verdad. Cuando llegó el momento del Señor Jesús resucitar, Mateo 28:2 dice
que un ángel descendió del cielo. Hubo un gran temblor allí, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, dice Mateo 28:2. Por favor, escuchen el comentario inspirado. Tengan la bondad y colóquenme el comentario inspirado. Valientes soldados, cuando el ángel del Señor descendió del cielo, valientes soldados los que Pilato mandó colocar allá en la tumba de Jesús, que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Es aquel que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse. Huye la hueste de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado y le oyen clamar. Mire lo que le dice el ángel al que está muerto en la tumba: corre la piedra. Y oiga lo que le dice: Hijo de Dios, le dice el ángel al que está muerto allí, Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Y mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le dan la bienvenida con canto de alabanza. Deseo a todas las gentes, página 725, 726. Interesante que el ángel llamó al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo llamó? Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir hijo de Dios? Igual a Dios. Debe ser que la divinidad estaba ahí. Voy a leer esta cita. Escuchen esta cita. Deseo a todas las gentes, página 729. Escuchen esta cita. Óigala bien. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída en la tumba de Cristo diciendo: tu padre te llama. Ojo con lo que voy a leer aquí. El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Les voy a hacer la pregunta: ¿cuál era la vida que había en él? Cuando el Salvador salió de la tumba, salió por la vida que había en él. Pregunta: ¿y cuál era la vida que había en él? Pues la divinidad, la deidad, el verbo. Oiga lo que voy a seguir leyendo. Oiga lo que voy a seguir leyendo. Deseo a toda la gente, página 729. Quedó probada la verdad de estas palabras. Oiga lo que quedó probado: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Dónde leímos eso? En Juan 10, 17 y 18. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Hermano,
O sea que cuando el Señor Jesús murió, murió Jesús, murió el hombre, murió lo humano, pero lo divino, ¿qué? Quedó ahí. Lo divino quedó ahí. Cuando yo entendí eso, entendí otra cosa. Con razón que el diablo se inventó eso de la reencarnación. Porque la reencarnación dice que cuando nosotros venimos a esta vida, ya habíamos vivido otra vida atrás. Y resulta que el único que nació en este mundo, que había vivido otra vida en el pasado, fue el Señor Jesucristo. O sea, Jesús nace. Ahí viene la naturaleza divina. Jesús es el único que se combinó la naturaleza divina eterna del Verbo con la naturaleza humana, Jesús. Por lo tanto, si la divinidad que estaba bajo el manto de la humanidad era eterna y existía desde la eternidad, y si nosotros cuando nacemos venimos de otra vida pasada, entonces nosotros somos iguales de divinos también a Jesús. O sea, también tenemos divinidad, como bajo Jesús había divinidad. Seríamos igual de divinos. Ahora, hay personas que dicen que murieron y que su espíritu salió de su cuerpo. Eso se llama las SM, experiencias cercanas a la muerte. Y que su espíritu salió y vieron su cuerpo muerto. Y después volvió a meterse. Eso es atacando la resurrección santa de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo murió y la divinidad quedó ahí, entonces la divinidad estaba combinada con el cuerpo muerto. Si yo muero y mi espíritu sale y veo mi cuerpo muerto, estoy igualito a Cristo también. También tendría divinidad. Si es cierto eso de las tales experiencias cercanas a la muerte. El único que murió y contempló su cuerpo muerto, ¿quién fue? ¿Quién fue? El Hijo de Dios, el Verbo. Murió Jesús, murió lo humano, pero no lo divino. Lo divino quedó ahí. Y en la mañana de la resurrección, en su divinidad, Cristo autorresucitó su cuerpo muerto. La divinidad resucitó la humanidad. Por eso la sierva de Dios dice, sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Como divino dijo eso. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida, tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Hermano, o sea que el Señor se autorresucitó. Sí, Señor. Pero la Biblia dice que Dios le levantó de los muertos. Claro, no es que fue la parte de Dios la que levantó la parte humana. Pero la Biblia dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, claro, así como la deidad participó en la encarnación, así como la deidad participó en el bautismo, así como la deidad, todos tres participaron en el ministerio del Hijo. Así como los creyentes son bautizados en el nombre de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también la deidad, los tres participaron en la resurrección del Hijo. Pero la parte que le correspondió al Hijo fue levantarse su propio cuerpo ahí.
La divinidad resucitó la humanidad. Y así, hermanos, así el Señor Jesucristo vivió entre los hombres, humano, divino. Así ascendió al cielo, humano, divino. Pero en el cielo, cuando llegó a la diestra de Dios, como lo estudiamos en Apocalipsis 4 y 5, la entronización del Hijo a la diestra de Dios, retoma su gloria que había tenido con Dios desde la eternidad, y ahora de ser humano divino en la tierra, ahora en el cielo es divino humano. Porque así como en la tierra resaltaba la humanidad, en el cielo resalta la divinidad. Pero la humanidad sigue ligada con él. Deseado toda la gente es página 17, por las edades eternas. Y termino leyendo algo aquí. Deseado toda la gente es página 16. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se aferraba del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Qué importante entender entonces lo de las dos naturalezas. Y deseado toda la gente es página 117, dice: al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo, el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Así que el Señor Jesús, y viene la última pregunta, es nuestro modelo. ¿Quedó claro? Viene la pregunta. El Señor Jesucristo es nuestro modelo. Pregunta: ¿modelo en qué? ¿Modelo de qué? Los adventistas creen que modelo de obediencia. Nos vamos a medir con semejante monstruo de santidad. Y mañana, si Dios quiere, y pasado mañana, Dios mediante, tenemos que estudiar bien la naturaleza humana del Salvador, porque eso hay que entenderlo bien. Pero escuchen bien: medirme yo con un hombre santo como el Señor Jesús, tratar yo de imitar a Jesús como mi modelo, eso sería como desafiar a un bebé de 1 año. Vamos a correr de aquí hasta la plaza de mercado a ver quién llega primero. Absurdo. Y mañana, si Dios quiere, al terminar el tema, y pasado mañana, si Dios quiere, al terminar el tema, vamos a entender mucho mejor lo que estoy diciendo. Pero les voy a decir que el Señor Jesús no es nuestro modelo de obediencia. El Señor Jesús es nuestro modelo de dependencia. ¿Saben que el Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador? ¿Dónde está esa cita? En Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo yo soy la vid verdadera? ¿Por qué no dijo yo soy un roble? ¿Por qué no dijo yo soy un árbol de acacia? Yo soy una palmera, un eucalipto, yo soy una ceiba. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo yo soy la vid verdadera? Porque la vid depende de algo para sostenerse.
Y mi padre es el labrador, como quien dice, yo me aferro de mi padre, permanezco en mi padre y mi padre me sostiene y me mantiene. Mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, su vida era una vida de completa dependencia del Padre. El deseo de toda la gente es página 179. La sierva del Señor dice: tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Cada día permanecía en Dios y el Padre se revelaba cada día a través del Hijo. Hermanos, el Señor Jesús vivía cada día, cada 24 horas de cada día, aferrado totalmente de su Padre Celestial. Y después de que Jesús dijo eso, ¿sabe qué dijo? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Porque acaba de decir que Él permanece ¿en quién? Así como Él permanecía a todo momento aferrado al Padre, pegado al Padre, así nosotros tenemos que permanecer pegados al Hijo las 24 horas de cada día de nuestra vida. En ese sentido es Jesús nuestro modelo. Cuando usted imite al modelo, ¿en qué sentido? En permanecer en Él, como Él permaneció en su Padre. En lo menos que usted se va a preocupar es en la obediencia. No se preocupe de obedecer. Entre más usted se preocupe de obedecer, menos obedece. Preocúpese en permanecer. Si cada día lo primero que usted hace al levantarse es doblar rodilla y dedicar tiempo a la palabra de Dios, usted permanecerá. Tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré. Y su vida es una vida de permanente comunión con Dios. No a toda hora de rodillas, pero sí permanente comunión con Dios. Usted permanece en Jesús. Y mientras usted permanezca en Jesús, no peca. Mientras usted permanezca en Jesús, obedece. Pero lo que menos le preocupa es obedecer o pecar. Porque si permanece en Jesús, lo único que hace es permanecer en Él. Y la obediencia, ¿qué será la obediencia, hermanos? Será el resultado de la permanencia en Él. El pastor ya fallecido, Valentín Arnold Wallenkampf, contaba una ilustración de cuando él era niño. Y dice que la mamá tenía un árbol de manzanas por allá en Suiza. Y Valentín salía siempre a jugar con el balón y ¡pum! Manzana al piso. Y la mamá lo había castigado varias veces. Un día le dijo: mira, Valentín, esa manzana es especial para mí. Me la voy a reservar para mí. Cuidado con irme a tumbar esa manzana. ¿Entendiste, Valentín? Sí, mamá. ¿Estás advertido? Sí, mamá. Listo. Pero como todo chico travieso, al otro día salió Valentín a jugar balón y preciso, la manzana al piso. Valentín, asustado, fue y trajo una escalera, consiguió un hilo, se subió al palo, al árbol, y con mucho cuidado amarró la manzana de un hilo a la rama. Al otro día la señora, la mamá de Valentín, miraba, allá estaba la manzana.
Pero con el tiempo la señora empezó a ver que había un problema con la manzana. Y cuando fue a examinar, se dio cuenta. La manzana estaba amarrada al árbol, pero no estaba ligada con el árbol. Tiene que secarse. Y es posible que más de uno de nosotros vengamos a la iglesia, estemos aquí en la iglesia, cantemos, oremos, leamos, escuchemos, hasta nos parezca hermoso, pero si no hay una relación vital, dice la sierva de Dios, vital con Jesús, finalmente terminaremos haciendo lo que Satanás nos ordene. Desafortunadamente, tristemente, a veces nos confundimos con la verdad. Y como nosotros decimos que el sábado no quedó abolido, y eso es cierto, y decimos que no hay que comer marrano, y eso es cierto, y que no debemos consumir café, y eso es cierto. Estamos dentro de la iglesia, cumplimos con eso, pero parece que la mayoría estamos amarrados, pero no injertados, no unidos con el Señor Jesús. Y le voy a hacer una pregunta para que esta noche se vaya a su casa meditándola. No me diga nada, solamente una pregunta. ¿Qué necesita usted para vivir unido a Jesús? Esa me la puede contestar. ¿Qué necesita usted para vivir unido a Jesús? ¿Qué necesita? Una sola cosa, no más. ¿Qué necesita? Amarlo, no más. Pero la pregunta que no quiero que me responda, contéstala usted. Pero ¿ama usted al Señor Jesús? Y solo hay una forma de amar al Señor Jesús. Mientras usted no le dedique tiempo al Señor Jesús, meditar en Él, como dice el himno, meditar en Jesús. Tomar tiempo para meditar. El deseo de toda la gente es página 63, dice: deberíamos meditar en la vida de Jesús 1 hora diaria. Mientras usted no medite en el sacrificio de Jesús, será muy difícil amarlo. Mientras usted esté absorto o absorbido por el aparatico a toda hora, comiendo, mientras esté más preocupado del fútbol, de muchas cosas, mientras Jesús no llegue a ser lo principal, lo más hermoso en su vida, en nuestra vida, será muy difícil, hermanos, amarlo. Con razón que el último texto de Efesios 6:24 dice: con los que aman al Señor Jesús con amor inalterable. Solamente eso, no más. Si meditamos en lo que Jesús hizo por nosotros, en lo que Jesús sufrió por nosotros, a lo mejor eso empieza a despertar amor en nosotros hacia Él. ¿Cuál será nuestro deleite ahí para allá? Permanecer en Él. Jesús dijo: permaneced en mí. Pero para que algo permanezca, primero tiene que ¿qué? Que ponerlo ahí. O si no, ¿cómo va a permanecer?
Primero usted tiene que ser puesto en una relación ininterrumpida con Jesús para que ahora permanezca en Él. Hermanos, los invito a que le pidamos al Señor que nos ayude a entender el plan de salvación. No es solamente entender esto que hemos entendido de las dos naturalezas combinadas, también es entender que necesitamos permanecer unidos al Señor Jesucristo. Al estudiar estas cosas, de pronto eso despierta en nosotros amor y admiración al Salvador. Quizá por ahí de pronto empecemos a amarlo. Y después de que lo amemos, no querremos separarnos de Él. Que Dios nos ayude para que el amor al Señor Jesús sea una bendita realidad. El amor a Jesús no son emociones, no es cerrar los ojos, no es decir que Jesús es lindo y maravilloso. Eso no es. Es otra cosa. Es un principio. Y como principio, hermanos, debe mantenerse en alto. El amor no es una emoción. El amor a Cristo no es una emoción barata. Es un principio que debe nacer como respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos las dos naturalezas? ¿Entendimos las dos naturalezas? ¿Está claro o nos vamos asustados? ¿Ah? ¿Está claro o quedamos confundidos? Espero que esté claro, porque lo que leí de aquí está muy claro. Lo único que hice fue transmitírselo, pero eso está claro. Que el Señor nos bendiga y nos despierte cada día más interés en aprender estas cosas y en vivir estas cosas. Podemos inclinar el rostro y podemos orar. Amado Padre que mora en el cielo, gracias por la Santa Biblia que nos enseña estas verdades. Gracias, Señor, por el espíritu de profecía. Y gracias porque la Biblia y el espíritu de profecía nos dan luz y nos ayudan a entender mucho la misteriosa combinación de la naturaleza divina, humana en el Señor Jesucristo. Querido Padre, ayúdanos cada día a entender mejor esto. Pero sobre todo, ayúdanos a entender en qué nos beneficia entender estas cosas. Que esto nos acerque más al trono de la gracia y que esto nos ayude a vivir cada día una vida más en comunión con el Señor Jesús. Él nos ama y queremos amarle también, porque al amarle Él nos ayudará para cada día obedecerle mucho mejor. Bendiga a la iglesia adventista en el mundo entero. Y bendiga, Señor, el estudio de su palabra y que el Espíritu Santo esté despertando en nosotros cada día más y más deseos y anhelos de estudiar y entender esta poderosa palabra. Lo pedimos, querido Señor, pidiendo tu bendición al ir a cada hogar. Que tus ángeles nos guarden y nos concedas volver mañana para seguir escudriñando esta poderosa palabra. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre y en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. La palabra del Señor es viva y eficaz. Que este mensaje que hoy fue presentado quede grabado allí en nuestros corazones y pueda hacer una gran obra. Feliz noche, hermanos. Y recuerden mañana, última noche, mañana viernes, será una noche espectacular. Los esperamos a las 6:30
para empezar con la alabanza a nuestro Dios y escuchar la palabra de Él también. Una feliz noche, que el Señor los guarde y que puedan descansar y tener una noche deliciosa.